Es nuestro reencuentro. ¿Cómo están? Bienvenidos en UCB Televisión y en la señal también de UCB Radio. Le damos la más cordial bienvenida. Es aquí donde presentamos la innovación, la tecnología, la educación, la investigación que está realizando nuestra Casa de Estudios Superiores, nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En media hora vamos a comentar varias cosas, vamos a revisar también aspectos de la cultura, vamos a hablar de los sismos. Estamos en un país sísmico y obvio también la Escuela de Ingeniería Civil se preocupa de estos términos con una investigación que ya vamos a estar revisando. Comencemos de inmediato presentando UCB Televisión en nuestras señales asociadas, obviamente en nuestro canal digital. Ahí está una televisión entretenida, diaria, amena, con un 40% de producción nacional, con programas clásicos también, ¿no es cierto?, con estos recuerdos de la televisión de siempre, así que es un canal muy entretenido que usted puede ver también en nuestra programación diaria. Y la radio UCB 103.5 para escucharse de manera muy fuerte aquí en nuestra quinta región, 103.5, pero la señal online también para todo el país y el mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos música 80-90, conversamos, tenemos distintos programas y hacemos una compañía diaria realmente cercana para que usted nos sintonice. UCB Radio. Bien, y vamos a comenzar. Lo hacemos siempre con una amiga que esperamos todos los días viernes para que nos cuente desde el Departamento de Extensión Cultural de nuestra PUCB cuáles son las novedades. Estamos listos, así que vamos a clicar ahí para darle la bienvenida a Verónica Muñoz. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú? Excelente, acá nuevamente para el reencuentro de todos los viernes, donde nos interesa la cultura, la música. Hoy día vamos a estar enfocados, Vero. Sí, Jorge, hoy vamos a estar con varias invitaciones en torno a la música para disfrutar tanto hoy viernes y durante la próxima semana ir aprendiendo sobre nuevas sonoridades. Muy bien. Oye, me imagino que está toda la programación, así que te escuchamos, esto nos interesa. Mira, les cuento, la primera invitación que les tengo para hoy a las 7 de la tarde es un nuevo estreno de nuestra orquesta de cámara. Como bien sabemos, los integrantes de nuestra agrupación están trabajando desde casa, han estado realizando registros de forma muy restringida cuando se podía y nos van a presentar en esta ocasión un nuevo estreno musical, se llama Bosques Rojos y está interpretado por un quinteto. ¿Qué quiere decir un quinteto? Un quinteto de cuerdas, son 5 intérpretes, tenemos 2 violines, una viola, un cello y un contrabajo. Entonces, esta vez ya tenemos distintos tonos, digamos. Hasta hace poco habíamos estado escuchando agrupaciones solo de violines. Ahora que se incorporan nuevos instrumentos, ya tenemos sonidos más agudos, sonidos más graves, más profundos, y por lo tanto la riqueza tímbrica de la obra es distinta a las anteriores, ¿ya? Entonces, Bosques Rojos los va a estar esperando hoy a las 7 de la tarde para que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, Cultura PUCB, junto a la orquesta de cámara. Perfecto. Y después, como vamos a quedar entusiasmados y con el espíritu vibrando en torno a la música, los invito a que puedan sumarse a las redes del Parque Cultural Valparaíso y del Instituto de Música PUCB, porque se va a estar presentando a las 8 la Orquesta Andina. Este es un registro que ha hecho esta agrupación, una agrupación que ha sido premiada, obtuvo hace un tiempo atrás los premios Pulsar y que cuenta además con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en su sección de apoyo a orquestas no doctas. Es una orquesta profesional que recoge los sonidos andinos de los instrumentos originarios e interpreta distintas composiciones, tanto del imaginario, digamos, popular andino, como también obras contemporáneas, modernas o de compositores reconocidos como Víctor Jara, Violeta Parra, pero con estos nuevos sonidos. Perfecto. Así que para hoy viernes está esta doble invitación en torno a la música con distintos tipos de sonidos. Exacto. Oye, esa denominación no docta, música no docta, es bien especial. Sí. Sí. Pero se entiende, bueno, digamos. De alguna manera hay que instalar conceptos que nos ayuden a entender un poco de qué estamos hablando, y la tradición de la música docta nos remonta quizá a los grandes clásicos, ¿cierto? Sí, claro. O el barroco, o la música que surge desde las iglesias. Entonces es lo que se entiende actualmente como docto,
Y lo no docto no se refiere a esto, pero también es música académica, música que se estudia, que surge también desde las escuelas, desde un proceso de profesionalización. Por lo tanto, si bien son sonidos distintos, tienen un mismo grado de especialización para su interpretación. Perfecto. Oye, y esto qué bueno que cuente con fondos, ¿ah? Que esto sea financiado, ¿no? Exactamente, son agrupaciones grandes. La Orquesta Andina es una agrupación grande conformada por intérpretes profesionales. La dirige el profesor Félix Cárdenas, que es profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tienen una larga trayectoria. Si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, hace un tiempo atrás hicieron un hermoso concierto por sus 20 años, entonces es una agrupación que se ha ido especializando en cierto repertorio y que vamos a poder escuchar hoy en un contenido fresco, pero que además se va a retransmitir por el canal. Muy bien. Así que ahí estamos conectados. Oye, el link, ¿cuál es? Y tú lo mencionas porque tú sabes que va a aparecer ahí. Por supuesto, es el Facebook del Instituto de Música PUCB y también en el Parque Cultural de Valparaíso. Ahí van a estar las transmisiones de forma simultánea. Muy bien. Oye, además que la música nos acompaña, nos relaja, nos potencia, nos vincula. Fantástico. La música es parte de nuestra vida, indudable. Exactamente, que no nos falte música, pero la música no solo la vamos a escuchar, sino que también es muy bonito aprender y entender en torno a ella. Y es por eso, Jorge, que yo quisiera invitar a quienes nos están escuchando y viendo a un seminario, una serie de charlas en torno a un seminario denominado Voces Populares y sus Estéticas. ¿Mm? Este seminario se va a realizar a partir del 15 de abril, la próxima semana, y van a ser 4 sesiones en las que se van a revisar 4 formas de interpretar cómo la voz se instala en los sonidos, por ejemplo, del flamenco. Va a ser la primera sesión del 15 y con invitados internacionales. Vamos a estar en la semana, el mes siguiente, el canto con caja, sonidos que nos vienen del flamenco, que también vienen del Perú, el cajón, la caja, son sonoridades diferentes. Y la tercera sesión va a estar en torno al jazz y vamos a cerrar este seminario con la música caipira. ¿Qué es la música caipira? ¿Mm? Se conoce como caipiro los indígenas del interior de Brasil y por lo tanto tiene que ver un poco, también suena a caipiriña, ¿no? Sí. Entonces nos va a remitir a sonidos del Brasil. Entonces son 4 sesiones, una por mes, partimos abril, mayo, junio, julio, para que puedan inscribirse en másquegritosy una actividad que cuenta con el apoyo en la organización del Instituto de Música también de nuestra universidad y que busca abrir el conocimiento hacia los auditores, hacia los espectadores, también hacia quienes ya cultivan ciertas artes o ciertas prácticas, pero hacer esto mucho más amplio. Y qué rico es cuando uno escucha algo y entiende lo que significa, por ejemplo, interpretarlo, el esfuerzo Sí. vocal, los estudios, los juegos, los sonidos que se hacen con la voz. Eso hace que la apreciación del arte sea mucho, mucho más rica y se disfrute mucho más. Absolutamente de acuerdo. Y además que uno va descubriendo sonidos, ¿no es cierto? Uno va abriendo estas perspectivas nuevas y te va gustando, te vas compenetrando, te vas acercando, digamos, a estilos, digamos, que a veces estábamos muy, muy distantes. Todo esto, toda esta programación está ahí, ¿no es cierto? En el fanpage es importante eso porque es obvio, ¿no es cierto?, que la gente está tomando nota, le interesa, pero ir al detalle ahí en el fanpage, ¿no? Sí, por supuesto, tanto en el fanpage de Extensión Cultural PUCD como en el Instituto de Arte van a encontrar esta información. También pueden acudir a nuestras redes en Instagram, cultura.pucd o en la de IMUS-PUCD y sin duda ahí está toda la información. Apenas se programan las cosas, los primeros en saberlo son nuestros seguidores, así es que nos pueden seguir. Y canal también para acceder a un contenido audiovisual tanto de archivo en nuestro canal Cultura PUCB. Perfecto. Oye, ¿nos va quedando algo más que comentar? ¿Algo en relación a la música?
No, mira, simplemente invitarlos a que puedan disfrutar de estos espacios. Nosotros como universidad permanentemente estamos generando contenidos nuevos, espacios de conversación, seminarios, y la invitación es a que puedan, si es que desean recibir, por ejemplo, correos recordatorios, nos Ujú. pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es muy simple, extensión@pucb.cl. Nos envían su nombre, su correo electrónico, y nosotros lo sumamos a nuestra base de datos para que puedan recibir también por correo electrónico la información, esta programación que tú nos señalas, porque hay personas que no se conectan a ciertas redes sociales, no son habituales de ellas. Entonces queremos ampliar nuestro espectro y llegar a más personas, y algunas todavía son fieles usuarios del correo electrónico para estas Sí, cosas por y supuesto. pueden, por supuesto, inscribirse. Extensión@pucb.cl, nos piden ahí, inscríbanme, y nosotros lo sumamos a nuestra base de datos. Perfecto. No lo hiciste tú, lo hago yo, entonces aquí aparece, ahí aparece el contacto, el mail. Perfecto, así entonces con esta cosa que nos simplifica mucho la vida, ¿cierto? La televisión, Absolutamente. ahí de milagro tú haces aparecer toda la información Exacto. aquí al pie. Oye, bueno, telemáticamente con este contacto habitual de los días viernes, ¿te has dado cuenta, Vero, que de repente no nos damos ni cuenta? Y otro viernes más, y otro viernes más, y así se nos pasa, no sé, la semana, increíble. Así es, lo importante es que nos guste que llegue el viernes y que llegue este momento de conversar. Lo disfrutamos Exacto. muchísimo. Bueno, y valorar toda esta información del Departamento de Extensión Cultural de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. No estoy haciendo clic, ahora estoy switchando aquí, así que nos vemos la próxima semana, Sí, Vero. vas desarrollando nuevas habilidades técnicas Eso. ahí para el lucimiento del programa. Cuídate, que estés bien. Que estés muy bien, Jorge. Un gran abrazo. Gracias, Verónica. Nos estamos encontrando la próxima semana, los viernes. Usted sabe que después del mediodía, en transmisión conjunta con UCB Televisión, la señal abierta digital gratuita, y también en UCB Radio nos encontramos para hablar de nuestra Universidad Católica de Valparaíso con todos los ámbitos, ¿no es cierto?, del quehacer nacional y su implicancia, obviamente, en el día a día. Vamos a hablar de los sismos a continuación. Que es un tema que asusta a muchos, ¿no? Bueno, hay un grupo de académicos de la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCB que están liderando un proyecto muy interesante que vincula la edificación con la vulnerabilidad sísmica en zonas de alta sismicidad y en terrenos muy particulares. Ya le vamos a contar por qué son terrenos particulares. ¿Y con quién vamos a conversar hoy día? Es el docente Juan Carlos Leiva, que está liderando otra investigación titulada Microzonificación sísmica de la ciudad de Concón. Concón, que la tenemos tan cerca, ¿no es cierto?, como herramienta para el diseño sísmico de estructura que busca mejorar los procedimientos aplicados para el diseño de estructuras que se están emplazando, que ya están emplazados en el sector que ha tenido en los últimos años un rápido crecimiento urbanístico. Estamos hablando de Concón. Bueno, se está haciendo este estudio, es muy interesante y quiero que lo conversemos, ¿no es cierto?, con Juan Carlos, así que lo saludo de inmediato. Juan Carlos, bienvenido. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Oye, Juan Carlos, partamos porque son dos investigaciones. Partamos de la UNESCO, que yo creo que también es muy importante porque nos toca directamente con la topografía de nuestra quinta región, pero en gran parte del país también, ¿ah? Con esto de los relieves. Sí, es un proyecto de divulgación esencialmente, en el cual la UNESCO ha financiado un proyecto de duración intermedia a 3 años, en el cual estamos participando con investigadores no solamente de la PUCB, vinculado está el profesor Giovanni Díaz y el profesor Álvaro López y mi persona, de parte de la PUCB, y otros investigadores de universidades de países que tienen similares condiciones topográficas a las nuestras, como Ujú. son Ecuador y Argentina. Ok, aquí hay un trabajo que se busca llegar a dónde, a qué se pretende arribar, o el trabajo propiamente tal va a indicar hacia dónde va apuntado esto. Sí, de lo que se trata es de abordar un tema que ha estado olvidado durante mucho tiempo y sobre todo que tiene un gran vacío a nivel de normativas. Nuestros países, si bien tienen normativas sismoresistentes, actuales, bastante modernas, bastante eficientes y con ¿Mm? un buen estado del arte, sin embargo no han asumido, digamos, el tema de la topografía, el tema de la pendiente, cómo ese tema puede llegar a influir algún tipo de efecto de amplificación sobre la señal sísmica que haga que
la demanda sobre este tipo de edificaciones sea incluso superior a la que sufren los edificios que se encuentran en otras locaciones. Aquí hay un trabajo también de especialistas que vienen de otros países que intervienen, incluso otras universidades también, ¿no? Sí, de Argentina participan investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional. De Chile también tenemos la presencia de una investigadora, Alicia Rivas, que trabaja en la Universidad de Concepción, y de Ecuador tenemos investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas y de la ULEAM de Manta, que ha sido recientemente, bueno, en el año 2016 ha sido sacudida por un terremoto bastante destructivo que causó bastantes daños, y por tanto allí hemos centrado muchas de nuestros recorridos para tratar de aprender lo que el terremoto nos ha dejado, nos ha dicho, y en lo cual los ingenieros civiles tenemos muchas falencias que corregir aún. Sí. Bueno, hay una constatación empírica por la historia de nuestro país en cuanto a terremotos, sismicidad, y bueno, y a partir de eso se va aprendiendo, pero estos trabajos investigativos obviamente que rebotan y que dan, ¿no es cierto?, un sustento muy importante para tomar decisiones. Tú eres docente, ¿no es cierto?, de la Escuela de Ingeniería Civil de nuestra PUCB. Sabemos que en el contexto internacional estamos bien catalogados, digamos, ¿no es cierto?, con las estructuras sismo resistentes. Por ahí no va el problema, ¿no? En general, y ya dio, como tú mencionas, la evidencia empírica, el terremoto del año 2010, el terremoto de Maule de 2010, dejó en evidencia el buen comportamiento de las estructuras chilenas. Esto no es obra de la casualidad, sino que es obra de un buen desarrollo a nivel de ingeniería estructural. Muy pocos edificios colapsaron. Los daños para la magnitud del terremoto fueron moderados en algunos edificios, y ya más bien producto del efecto de sitio, más que problemas estructurales, fueron problemas generados precisamente por estas amplificaciones que te mencionaba al inicio. O sea que tenemos un buen desempeño de las estructuras chilenas, pero ahora todo apunta a esas mejorías. Digamos, esos casos excepcionales que no respondieron tan bien como desearíamos. ¿Por qué fallaron? ¿O dónde nosotros hemos dejado de hilar fino de manera de que nuestras normas o nuestros procesos no dieron la respuesta completamente satisfactoria? Entonces ahora estamos, digamos, en esa etapa. Juan Carlos, y ahora desde la vereda del ignorante, ¿cómo se está haciendo ese trabajo investigativo? Porque se tiene que hacer físicamente, sobre un suelo específico, o se está haciendo en teoría, o se está haciendo, no sé, virtualmente, digitalmente. ¿Cómo se hace ese trabajo investigativo? Sí, inicialmente este proyecto de la UNESCO, por eso te comentaba que los dos proyectos están concatenados. Este proyecto de UNESCO, que es solamente de divulgación, nos lleva, digamos, a concientizar de cuáles han sido las falencias y cuáles deberían ser las acciones futuras a nivel normativo, y discutir ideas. Es como una especie de revisión de qué están haciendo en Argentina, qué estamos haciendo en Chile, qué están haciendo en Ecuador, de manera que lleguemos a como una especie de consenso de acciones futuras a nivel investigativo. El otro proyecto, del cual también podemos hablar, ya tiene que ver con Concón, ya es un caso más específico en donde se está haciendo un proceso de microzonificación, en donde sí que se está actuando con mediciones en sitio, para la determinación de cuál sería la respuesta a la amplificación del suelo motivada a estas características, no solamente topográficas, sino también de depósitos aluvionales. Perfecto, ahí me quedó clarito. Ahora, Juan Carlos, ¿qué pasa con la diferencia del terreno? ¿Cuáles son los terrenos más complicados? Estamos hablando de la segunda investigación del trabajo ahí con Concón, por ejemplo, que es arenoso. ¿Eso puede ser? Sí. En principio, se habla de que el efecto de los depósitos aluvionales siempre tiende a amplificar la señal sísmica. Entonces, dinámicamente lo que se espera es que si tenemos un terremoto que puede ser chico, el terremoto se amplifique cuando llega a estos suelos blandos. Esto es lo que se evidenció también en el 2010 en todo lo que es la zona del Plan de Viña. Allí se vivieron ciertas amplificaciones, por tanto, esos edificios sufrieron mayores daños que el resto de los edificios que están cimentados en roca, por ejemplo.
En el caso particular del efecto de la topografía, no solamente tenemos que sumarle el efecto del sitio por depósitos y por estratos existentes, sino también es necesario incluir dentro de el modelo la forma topográfica y cómo esta forma topográfica también puede incidir en esas amplificaciones que te decía, que una señal que puede entrar así chica se pueda incrementar. Claro. Al respecto, no hay nada todavía escrito definitivo que nos diga si amplifica o deamplifica. Eso es justamente en donde estamos metidos, en ese callejón es donde estamos metidos actualmente, porque hay señales contradictorias que dice si amplifica, incluso hay algunas nuevas normativas, por ejemplo, el Eurocódigo 8, que está actualmente en modificación. El Eurocódigo 8 es la norma común que tienen los estados o los países que pertenecen a la comunidad europea. Allí apenas existe, digamos, una introducción, un conato de introducción de este efecto topográfico, pero todavía sin muchas evidencias y a veces con algunos visos no definitivos. Así que nosotros estamos tratando de alguna manera también de dar una pequeña contribución al respecto y ver qué es lo que nos está sucediendo a nivel local. Ok. Por la experiencia, Juan Carlos, ¿qué se espera para Valparaíso? Por la topografía, estamos hablando, por las laderas que tú hacías mención en este primer trabajo investigativo de la UNESCO. ¿Qué se espera para Valparaíso para un próximo terremoto? Pues lo primero es que no crear un estado de alarma, no decir que no, es que simplemente por encontrarte en ladera ya simplemente estás sometido a un nivel de amenaza mucho más importante que te puede causar quizá un tipo de estado psicológico de preocupación y de angustia. No, no. Es simplemente que a través de las normativas nosotros vayamos ajustando las normas y podamos llevarlas a que el diseño se haga con unas previsiones de ser necesario mayores, para que cuando llegue el terremoto simplemente las estructuras no solamente ya no colapsen, porque se ha visto el buen comportamiento de las estructuras ante terremotos de alta magnitud, sino que ahora logremos reducir las pérdidas. Cuando hablamos de reducir las pérdidas, no solamente nos referimos a pérdidas humanas, sino también a pérdidas materiales. Ya se ha logrado el objetivo primario del diseño sismo resistente, que es lograr que las personas no fallezcan, no queden atrapadas en las viviendas no les produzcan ni fallecidos ni heridos, sino que ahora el enfoque está hacia lograr que las personas, que los bienes de esas personas también permanezcan, que no existan graves daños, que luego la casa haya que tirarla para poder reconstruirla, que la vivienda no amenace ruina y que no nos pueda causar el colapso de otras viviendas vecinas. Hacia eso le estamos apuntando. Ok. Ahora, también ha sido modificado con el correr del tiempo, me imagino, en la edificación, los materiales. Me imagino que también han cambiado los materiales. ¿Eso queda constatado, digamos, para la resistencia? ¿Hay una diferencia? Sí. Al menos en Chile se ha tomado una gran conciencia al respecto de que hay que construir con materiales conforme a las indicaciones normativas. Empleando materiales de unas ciertas características y sobre todo empleándolos con unas condiciones geométricas y especialmente de confinamiento. En este caso estamos hablando ya del acero de refuerzo de las obras que se realizan en hormigón, que tienen que dar una respuesta dúctil, tienen que permitir una respuesta dúctil. Sin embargo, nos topamos con otros casos en los cuales las viviendas se construyen de manera informal. Se emplean materiales que no se elaboran con control de calidad, no se puede garantizar resistencia, o son materiales reutilizados o materiales en los cuales, por ejemplo, se emplean arenas con contenidos, altos contenidos de salinidad que tienden a corroer los fierros, y esto nos puede traer algunas consecuencias indeseadas no previstas, obviamente, en un diseño o en una construcción formal de acuerdo a las normas. Juan Carlos, ahora nos interesa siempre llegar con un mensaje. Si alguien está pensando en construir, en comprar, en cambiarse, ¿no es cierto? ¿En qué se tiene que fijar en el terreno, digamos, para tener cierta seguridad sísmica?
Sí, en primer lugar, la estabilidad de los terrenos es bien importante. Quizá decir esto parezca una obviedad, pero tenemos que evitar las construcciones en quebrada y las construcciones en laderas inestables, porque digamos que la inestabilidad de las laderas no es un efecto directo del terremoto, pero puede ser desencadenado por un terremoto. Entonces, si se tiene un terremoto fuerte y a la vez existía una ladera inestable, Ujú. con cierta presencia de humedad puede producirse entonces algún derrumbe que puede hacer colapsar también nuestra vivienda. Entonces, tratar de evitar ese tipo de terrenos inestables, ese tipo de terrenos que se puedan localizar en las proximidades de quebradas que luego por las lluvias puedan arrastrar Claro. sedimentos y puedan también socavar las cimentaciones de nuestra vivienda. Ahora, cuando se habla que son terrenos de relleno, ¿qué se quiere decir con eso y cuál es la precaución que uno debe asumir ahí? Sí, los terrenos de relleno se suelen construir cuando tenemos ese tipo de construcciones en terrazas. Ajá. Y para completar de alguna manera esta pendiente se suele rellenar. Esta es una práctica no muy adecuada. Es preferible más bien excavar ya en el terreno ya preexistente porque esto ya nos da un terreno más firme que ya está consolidado. En cambio, cuando este tipo de relleno se realiza sin mucho control de calidad, sin mucha experticia, por ejemplo, de otros ingenieros que son los ingenieros geotécnicos, no están presentes en este tipo de construcciones, puede ser que el resultado sea contraproducente y se produzcan efectos que quizá no son tan desastrosos como los efectos que produce un terremoto o un derrumbe de por sí, sino que son los efectos de los asentamientos diferenciales que se producen obviamente en estos terrenos no consolidados. Esto trae como consecuencia unas fisuras muy desagradables que se presentan en los muros, la mampostería, en la albañilería, que causa pues una sensación de incomodidad, de que como que algo se está cayendo. Obviamente, Claro. si el terreno es tan inestable, puede obviamente colapsar completamente. Pero en un estado intermedio se pueden presentar estos problemas que incluso pueden ir en detrimento de la inversión que las familias hacen. Sabemos que construir una vivienda requiere una alta inyección de recursos y que las personas pues luego esos recursos vean cómo se van deteriorando, pues eso obviamente tiene una incidencia no solamente en la economía, sino también en el bienestar en general de esa familia. Mm. Ahora, Juan Carlos, ¿qué pasa con esta conurbación, digamos, Viña del Mar, Reñaca, Concón? Pasamos por Concón, hemos visto una cantidad de nuevas edificaciones y que asombrosamente se levantan rápido. Bueno, entendemos que ahora la tecnología ha avanzado mucho y que efectivamente la edificación se puede construir rápidamente, pero la pregunta va, ¿tenemos el suelo válido, digamos, para construir en esa cantidad, en ese sector que es de duna? Porque uno dice, claro, pero eso es pura duna, pero me imagino que hacia abajo, digamos, llegará a tierra firme, ¿no? Sí, correcto. Justamente la motivación de este otro proyecto, que es con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, tiene que ver con un proceso de microzonificación sísmica. Lo que se busca con el proyecto de microzonificación sísmica es caracterizar completamente los suelos de Concón, que al ser una zona en auge donde se está construyendo, como tú mencionabas, con tanta rapidez y en altura, lo que se busca dar es a los usuarios una herramienta adicional a la ya contenida en la normativa existente en Chile que les permita saber con mayor precisión qué tipo de suelo es el que tienen debajo de sus terrenos, para saber efectivamente qué decisiones posteriormente tomar acerca del tipo de construcción que pueden desarrollar ellos allí de manera segura. Ok. Y allí eso tiene una gran implicación con la respuesta sísmica que pueden dar este tipo de suelos. Perfecto. Ahora, se está incorporando porque la moda va llegando también, las costumbres se traen desde fuera, ¿no es cierto? Hay unas casas de estilo mediterráneo que están como muy de moda. Por ser cuadrada, ¿tiene alguna connotación especial dentro de la condición sísmica, digamos, de esta estructura o no? Sí, sí, dentro de los antecedentes que nosotros hemos estudiado, este tipo de construcción mediterránea que se adapta como un guante a Ujú. la topografía del terreno que va cayendo escalonada, hemos visto que si se hace bien, si se hace también siguiendo las prescripciones normativas,
se puede adaptar a la condición local y puede dar unos buenos resultados. Perfecto. Ahora, en el terreno, porque una cosa es el epicentro, ¿no es cierto?, de un sismo, el otro es el hipocentro. Eso también tiene mucha relación directa con los resultados, digamos, con los fenómenos que va a experimentar una estructura, ¿no es cierto?, un edificio. Sí, correcto. De hecho, aquí en toda la quinta región, todo lo que son la conurbación, como tú mencionabas, Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Reñaca, estamos prácticamente todos sometidos al mismo nivel de amenaza sísmica. Estamos muy cerquita de la zona de subducción, o sea que es esperable un efecto sísmico de gran relevancia sobre nuestras construcciones. Estamos, digamos que a una distancia epicentral bastante reducida, lo cual hace que estos efectos sísmicos siempre sean efectos bastante potentes. Exacto. Bueno, ¿y qué es digamos, el choque entre las placas continental y la de Nazca, ¿no? Exactamente, estamos muy cerquita de esa confluencia de la zona de subducción en donde se junta la placa de Nazca con la placa sudamericana. La placa sudamericana es una placa que está por encima y la placa de Nazca, la placa sudamericana es mucho más consolidada, mucho más densa. La placa de Nazca es como que queda engullida por debajo de la placa sudamericana. Esto trae como consecuencia que cuando hay esos deslizamientos de una placa con respecto de la otra, se produce lo que se conoce como el rebote elástico, y ese rebote elástico es el que genera la liberación de energía y los sismos. Sí, entendiendo que estamos en eterna, digamos, diaria fricción, digamos, entre ambas placas. Eso Sí. se produce, esa fricción se produce día a día y bueno, llega el momento en que no aguanta más, digamos, y se produce el sismo. Ahora, ¿qué pasa puntualmente con, yo sé que a lo mejor no es el trabajo investigativo directo, pero ¿qué pasa con Valparaíso? Por estas laderas, qué sé yo. ¿Cómo va a enfrentar Valparaíso un nuevo sismo de características de terremoto? También han pasado los años, se va deteriorando producto del paso del tiempo, eso es evidente, pero ¿estamos preparados, digamos, para enfrentar un movimiento de estas características? Sí, a veces es un poco preocupante, sobre todo con temas relacionados con viviendas informales. Sabemos que existen algunos campamentos que se han construido de manera informal. Allí yo pienso que las autoridades deberían de alguna manera estar un poco más prevenidas, no digamos tanto con las viviendas formales, que digamos que responden a ciertos procesos de ingeniería, están adaptados a las normas, a unos procesos que en Chile son muy rigurosos. Los proyectos se desarrollan a través de profesionales muy capacitados y luego pasan a un proceso de revisión que también lo lleva a cabo un profesional también bastante capacitado. Pero más bien la parte preocupante son las viviendas informales. Informal, Allí sí. entonces las autoridades deberían generar sus planes de contingencia y sus planes de manejo de emergencia para saber no solamente lo que se debería hacer cuando se produzca este tipo de fenómenos destructivos, sino qué se va a hacer para la relocalización de las personas que puedan ser afectadas, Sí. el manejo de heridos. Son cosas, son temas que no son agradables de hablar, pero que todos debemos tener presentes porque son realidades que nos pueden impactar en algún momento. Sí. Juan Carlos, cuando tú hablas de informalidad en la edificación, no solamente nos referimos, me imagino que te refieres a los campamentos, ¿no es cierto? Porque de repente hay casas que construyen piezas, otra pieza más o un segundo piso. Esa es la informalidad, ¿no? Sí, exactamente. A construcciones que en general se realizan sin criterio ingenieril. Ok. Muchas veces somos un poco optimistas en cuanto a la respuesta que los materiales nos pueden entregar y decimos, oh, esta construcción tiene 50 años y me ha soportado, voy a construirle un piso más porque quiero ampliar y no tengo más terreno donde hacerlo, voy a ponerle un pisito más. Y hacemos cosas como estas y realmente dañamos lo que anteriormente funcionaba bien. Bueno, siempre nos hemos, no extrañado, pero admirado, hemos visto, digamos, con sorpresa, cómo hay algunas construcciones en Valparaíso, digamos, en los cerros, una especie de palafito, ¿no es cierto? Y ahí están, digamos, y con muchos, uno ve, dice, no, esto no resiste, no aguanta más.
Pero ahí están, es una Sí, contradicción de Valparaíso, sí, es lo una de las tantas contradictorio. contradicciones. Sí, 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 sí. En realidad, a veces no nos sorprendemos, ¿no? Porque con el nivel de quizá de informalidad, pues muchas veces pues no son tan afectadas. Juega a favor de ese tipo de construcciones la poca masa que la construcción en sí aporta. Baja masa, pues hace que el terremoto no sea tan destructivo. Pero cuando vamos agregando más pisos, ahí se Mm. incrementa entonces la masa y ahí sí que estamos jugando un tanto con la suerte. Sí. Juan Carlos, tenemos los últimos segundos, lo que tú quieras decir, referirte sobre algo en particular, o está más o menos claro, digamos, estas dos etapas de la investigación. Sí, más que nada decir que de estos dos proyectos de investigación son unos proyectos en los cuales tratamos de dar inicio a nuevas cosas que queremos realizar desde la Escuela de Ingeniería Civil. Tenemos una investigación bastante incipiente, pero muy esperanzados, muy ilusionados en formar equipos de trabajo multidisciplinares con participación de otras universidades que de alguna manera potencien, crear una especie de sinergia alrededor de este tipo de iniciativas que nos permitan entonces no solamente crecer como investigadores dentro de nuestra universidad, sino a la colectividad entregarle alguna especie de retribución, devolver a nuestra sociedad lo que la sociedad le ha dado a nuestra universidad. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Mucho éxito en Gracias. estas investigaciones y me alegro, digamos, que contemos con estos trabajos que nos van a posibilitar tomar buenas decisiones a futuro. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu amable atención y por haber dirigido este programa. Gracias. Juan Carlos Leiva es docente, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de nuestra PUCB, nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Interesante tema, por supuesto, muy de actualidad. Siempre estamos de vez en cuando con cierta periodicidad, ¿no es cierto?, enfrentados a estas situaciones extremas que son los terremotos en nuestro país. Así que este trabajo de investigación nos permite también fortalecer el trabajo previo de cómo se edifica, con qué piso, con qué suelo, con qué terreno, y así mitigar, digamos, las consecuencias nefastas de un movimiento de estas características. Eso es lo que conversamos en el día de hoy. Pongamos a UCB Televisión. Ahí están las frecuencias de Santiago, la quinta región de La Serena y también de Puerto Montt. Señal digital cultural entretenida, 24/7 entonces para que nos siga. La radio UCB, 103.5 FM, para que nos sintonice aquí en la quinta región, pero si nos está viendo en otro punto de nuestro país, perfectamente puede sintonizarnos online. Ahí está, con una programación. Les acompaño todas las tardes de 6 a 8. No se olvide, Ponte Online se llama el programa. Ponte en línea con toda la información, con los hechos relevantes de nuestro país, de la región, obviamente, que usted debe conocer. Así que para estar bien informados, Ponte Online todas las tardes de 6 a 8. Bueno, gracias por la sintonía, que tengan buen inicio de fin de semana dentro de lo posible, con todas las precauciones, con todos los cuidados dentro de las cuarentenas obligadas. Que esté muy bien, cuídense. Chao.